Muy buenos días, querida familia. Bendecidos sean todos en el nombre del Señor en esta mañana hermosa de nuestro día 18 de esta jornada de 40 días de ayuno subiendo a la montaña en victoria para ver su gloria. Soy Licenit Polanco, tu amiga y tu compañera de subida de montañas, de este hiking espiritual que estamos haciendo en el nombre del Señor juntos cada mañana para buscar el rostro de Dios, buscando este maná espiritual, buscando un cambio y una transformación de nuestra mente, de nuestra relación con Dios, utilizando las circunstancias en las que estamos viviendo que pudieran ser muy trágicas, pero podemos transformarlas en bendición. Y este tiempo, Señor, las estamos utilizando para conocer a nuestro Dios. Y qué maravilloso poder saber que de cosas malas pueden surgir cosas muy buenas. Y damos la bienvenida a la familia que ya se está uniendo y a todos buenos días y bendiciones. Comparto con ustedes en manera de introducción lo que todos los demás comienzan a unirse. Consejos sabios escritos en el libro de Proverbios capítulo 3. Y escucha bien lo que el Señor esta mañana quiere decirnos. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Tu corazón guarde mis mandamientos, porque alargarán tu vida y te darán paz y prosperidad. El amor y la fidelidad nunca se apartarán de ti. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión, sino teme al Señor y apártate de todo mal. Y eso traerá salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor tu Dios con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hijo mío, no te apartes, estas cosas de tus ojos guarden la ley y el consejo, y serán vida para ti y adorno para tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será agradable. No temerás del pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando venga. Porque el Señor será tu confianza, y Él preservará tu pie de caer preso. No niegues un favor a quien lo necesite, cuando tengas poder de hacerlo. Si tienes, no digas a tu prójimo, vuelve mañana y te daré. No intentes de hacer daño a tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No pelees con nadie sin razón, si no te ha hecho ningún mal. No envidies al hombre injusto, ni sigas sus caminos, porque el Señor detesta al perverso, pero confía en los rectos. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero la bendición de Jehová está en la morada de los justos. Se burla de los burladores y da gracia a los humildes. Los sabios heredan honra, los necios caigan con ignominia. Fíate en el Señor Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermoso consejo que el Señor nos está dando esta mañana para que nosotros podamos vivir en paz.
Agradecemos al Señor porque ya la familia está en buen tiempo. Qué bueno que estamos aquí todos y qué bueno saber que hay entusiasmo, hay alegría a pesar de, ¿verdad? Las diferentes situaciones distintas que se han vivido en muchos hogares, en muchas familias. Han habido pérdidas, han habido pérdidas humanas, hay casas que están todavía en luto, pero sabiendo de que Dios tiene el control de cada situación. Alabamos al Señor por las veces que nos podemos unir para orar juntos. Hoy nuevamente estaré haciendo las pausas, la pausa de la 1 de la tarde. Hoy estamos comenzando una nueva semana, así que hoy estaré haciendo la pausa de la 1 de la tarde para tener este momento de oración por todas aquellas personas que tengan sus respectivas peticiones. También quiero recordarles a los que ya lo saben y anunciarle a los que no lo saben que el día de mañana martes y el miércoles la transmisión estará siendo hecha a las 5 de la mañana hora del este. Ustedes saben que todos los días a las 6 de la mañana hora del este nosotros nos conectamos. Pero mañana y el miércoles la transmisión saldrá a las 5 de la mañana, pues tengo unos compromisos muy tempranos de llevar gente al hospital. Así que yo mañana tengo que hacer la transmisión de 5 a 6 porque a las 6 yo tengo que salir de mi casa, quizás un poquito antes, así que voy a ver cuánto sacrificio estamos dispuestos a hacer para mantenernos en la bendición. Así que recuerden que hay montañas que al principio son un poquito más suaves y a medida que nos acercamos al centro de la montaña y al pináculo de la montaña, habrá que hacer otros cambios y otros sacrificios. Así que yo espero que la audiencia que siempre se conecta pueda hacer un sacrificio de 1 hora antes, ¿ok? 1 hora antes para nosotros poder pueda yo cumplir con los deberes que tengo con estas personas de mayor edad que me han solicitado que les pueda ayudar y con gusto, familia. Tenemos que tener tiempo para todo, así que hay que sacrificar unas cosas, pero no vamos a dedar la transmisión. La transmisión mañana sale a las 5 de la mañana, igual que el miércoles. Así que en el nombre del Señor vamos a estar aquí, valientes madrugadores, en el nombre del Señor. En este momento voy a revisar si hay alguna, ¿verdad? Alguna petición de oración. Awilda está pidiendo por su hija Caririk, ¿ok? Para que se siente y confíe en el Señor en todo momento, claro que sí. Vamos a estar orando por ella. Estoy aquí repasando lo que está en la lista. Raquel está pidiendo por una petición personal y Raquelita Muñiz sabe que yo llevo orando por ella. Llevo días que ella me lo había solicitado, así que lo estamos haciendo. Y Raquel, espero en el nombre del Señor que sí pueda el Señor atender esa petición que tienes o que el Señor te dé la paciencia para esperar el momento y el tiempo perfecto de Dios. Estoy revisando si hay alguna otra petición que se esté exponiendo ahora temprano en la mañana para pasar a tener el momento de oración. Julieta está pidiendo que oren por salud física y emocional de su mamá, quien hace unos días que viene con algunos quebrantos. Claro que sí, y voy a incluir a mi mamá y a mi papá, que también están también en padecimiento de salud. Así que vamos a añadir por nuestros mayores, nuestros padres, además de nuestros hijos, nuestros papás, juntamente con todos aquellos que se sienten solitos y que se sienten enfermos. Juliet Cardoso está también orando por su mami, Blanca Ortiz Godoy,
Y quiero darle la bienvenida a todos los de Colombia que se están uniendo. Tengo varias personas de Colombia, ¿verdad?, que están allí. Gracias por ser fiel con nosotros en nuestra transmisión también. Y los bien sacrificados de la costa oeste de los Estados Unidos, desde Oregon, California, Washington. Ahí tenemos gente que se está conectando desde Canadá. Tienen que madrugar bastante, así que también agradecemos su fiel sintonía con nosotros. Lili está pidiendo por su hijo que cumple años. Oh, qué lindo, Lili. Y que también el Señor le pueda seguir restableciendo su salud emocional. Eh, Oración en secreto que Dios conoce, dice Miriam. Gracias por las abundantes bendiciones que pide Madeline. Eh, Vamos a orar. Concepción estará pidiendo oración por su esposo y por sus hijos. Y Mary por el hermano Acuña, que está luchando contra el coronavirus. Wow, todavía hay gente que está luchando con esto. De Giovanna, su esposo se siente muy triste y preocupado. Y bueno, eso es término de preocupación. Cuando los hombres se comienzan a sentir tristes y preocupados, hay que preocuparse, ¿sabes? Así que vamos a estar orando por nuestros esposos. Muchos de nuestros esposos, bueno, de los esposos de algunos, no el mío, pero han perdido sus trabajos y están preocupados, ¿verdad?, de cómo van a sostener. Sonia pide por Brenda y su bebé de 2 meses que nació con una enfermedad. Eh, Eniomi se está pidiendo que no la soltemos en sus oraciones por sus hijos. Blanca López está dando bendición y oración por sus nietos y por su hijo. Así que Maritza Jusino por su hijo y por su esposo y por su papá. Hija, estoy orando mucho por eso. Yo sé que la vida de ustedes le ha dado, ¿verdad?, un gran cambio, pero oramos para que todos estos cambios sean para bendición. Y Maribel está pidiendo por su hermano Frank. Y Isabel agradece porque su hija, que hoy cumple años, se llama Erika, es una sierva de Dios también. Así que qué lindo, vamos a estar orando. Amneris pide por su primo, John Su, es un joven de 20 años, ¿ok? Está recibiendo quimio por un tumor cerebral. Ella especifica. Gladys por la hermana Sofía de la iglesia de Oreb en Bogotá, por salud física y espiritual. Lili por su esposo, que tiene alta presión, y por su papá y la madrastra y su suegra. Muy, muy bien. Así que vamos a estar incluyéndolos. Y Luz Enita está pidiendo oración por la vida espiritual de sus hijas. Y Mirta también está pidiendo peticiones. Yolanda por su salud. Elena está pidiendo por algunas personas en Colombia que tienen el virus. Dairi está diciendo que es por operación mañana. Saida por operación mañana, ¿ok? Vamos a estar incluyéndola por la operación de ella. Oramos también por Cuca, que está pidiendo por una petición especial. Estel por los sobrinos y su esposo. Rosy pido oración por su nieta Alexia y por su papá Omar. La situación, espero que el Señor esté manejándola. Ruthie está pidiendo por Judy y por Nikki, por un problema de salud. Y hay lindos agradecimientos y bendiciones y gracias por todas esas. Evelyn está pidiendo por sus hermanos, Paula y Fernando, que hace 3 años que no sabe de ellos, pero Dios sabe, así que wow, esperamos que pueda haber en algún momento ese milagro donde pueda haber esa comunicación. Connie está pidiendo por su hogar y la vida de su hija, y Nancy González por su familia que está en la iglesia Sin Paredes. Muy bien, por mi familia y por esta familia también, gracias. Seguimos orando. Lourdes pide por su hijo Héctor. Abil está pidiendo por sus hijas. Esther está pidiendo una petición especial por una nieta recién casada, con una lamentable situación de matrimonio. Esto es duro, así que vamos a orar por ello, por una petición. Bernaldina está pidiendo petición por Mari y Luz por la salud de su madre y de su hijo. Y aquí, qué lindo, estamos teniendo muchas peticiones por la mamá, por la familia. Concepción por su mamá y por una familia de México. Por Wanda Rocho está pidiendo oración por la unidad familiar y una petición especial. Muy bien, así que este es el momento de nosotros irnos en oración al Señor por todas las peticiones que se siguen incluyendo.
en esta cadena de oración. Así que son varias las peticiones. Así que queremos entrar inmediatamente a este momento de orar. Todos tendremos la oportunidad de, al cierre o en este momento, ustedes ir a ver las peticiones que sus compañeros están viendo, que somos una familia, y usted marque ahí y escriba esa petición. Vamos en este momento delante de la presencia del Señor para pedir esa oración. Incluyemos la de Soledad, que está pidiendo oración por su hermano Jorge Luis, que el Señor pueda cambiar su vida, al igual que Olivia, que pide por sus hijos y por sus nietos y todos los demás que están solicitando una petición especial. Vamos en este momento, familia unido. Mira, ahí donde estás, ponte de pie, ponte de rodillas. Si abres la puerta, puedes ver, no sé, unos están viendo todavía noche, otros están viendo día, están viendo la entrada del sol. Oh, Señor, levanto mis manos, Padre. Puedo todavía ver la luna desde aquí muy alta y oramos al Señor en este momento juntos. Oh Señor, aquí están tus hijos. De diferentes puntos hemos salido de nuestra zona de confort para encontrarnos contigo. Este es el momento más hermoso de nuestro día. Oh Señor, si lo pudiéramos extender por todas las horas que faltan. Si estas horas tan maravillosas pudiéramos cargarlas y repetirlas una y otra vez, creo que estaríamos sintiéndonos en el cielo. Pero Señor, aunque durante el día tengamos que enfrentar otras situaciones, esta mañana queremos reposar, Señor, en esta montaña que venimos subiendo, Señor, hace 18 días. Y hoy, Señor, queremos entregarte las nuevas necesidades y peticiones que se asoman por la ventana de nuestras vidas. Y queremos entregarlas a ti porque hemos aprendido, Señor, que nosotros no podemos. Hemos aprendido durante esta jornada que esas cargas tú no las has puesto para que nosotros las carguemos, sino para que nosotros te las entreguemos. Porque grandes y poderosas son tus espaldas que nos llevan no solamente a nosotros, sino a nuestros problemas. Oh Señor, atiende cada necesidad que aquí hemos expuesto, de familias que están pasando por momentos difíciles, por enfermos, Señor, que están luchando con la vida, por nuestros ancianitos, por nuestros papás, Señor, que se sienten tan vulnerables, se sienten solitos a veces, que se hacen 1000 preguntas y no encuentran quien se las conteste. Aquellos que están padeciendo de ansiedad y depresión, aquellos que los recuerdos de los años pasados, unidos a la soledad del presente, los tienen con tanto temor. Ten misericordia, Señor, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de los mayores, Señor, que se encuentran tan vulnerables ante estas tantas crisis. Oh, Señor, sé con estas personas que van a las calles a manifestar su descontento y pueden recibir, Señor, golpes por defender los derechos de otros. A veces, Señor, podemos criticar esas acciones, pero a veces, Señor, vemos mucho valor de mucha gente que se arriesga para poder solicitar los derechos de otros. Oh Padre, atiende a cada casa, a nuestros hijos, a nuestros sueños. Todavía, Señor, queremos sentir que podemos tener el derecho de soñar y esperar, Señor, nuevas bendiciones. Y tú las has prometido también. Sé con aquellos hombres, Señor, que sienten miedo por su trabajo, que lo han perdido, que sienten, Señor, inseguridad económica. Atiende sus necesidades, alienta sus corazones. Muéstrales que tú eres el proveedor de cada cosa, Señor. Bien, tú nos has dicho que no nos preocupemos ni nos afanemos por lo que vayamos a comer o beber, porque si tú cuidas de las aves, cuidarás también de nosotros. Cada necesidad sea puesta en tus manos en esta hora y que confiadamente podamos creer
que Dios va delante de nosotros. Que podamos ser fieles a tus mandamientos, porque tú has prometido que si confiamos en ti de todo corazón, tú enderezarás nuestros caminos y ninguna cosa nos hará falta, sino que nosotros caminaremos confiados en momentos de dificultad, sabiendo que Jehová proveerá para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Muchos hogares hay temor, muchos hogares se están rompiendo y los hijos no saben a dónde ir. Oh Señor, que ellos puedan ver en ti ese papá y esa mamá presente que nunca se irá. Guía nuestras vidas, guía nuestros corazones, en el nombre de Jesús. En ese poderoso nombre que es sobre todo nombre, lo pedimos todo. Amén y amén. Bien, amigo y amiga, es el momento de sentarnos aquí en nuestra montaña de fe para compartir el pan juntos. Sabes que yo cuando termino la transmisión disfruto mucho leyendo las bendiciones que ustedes, las gratitudes a Dios. Es tan bonito. Yo disfruto tanto cuando escucho sus peticiones, veo cómo ustedes escriben sus peticiones, oramos por ellas y luego escriben dando gracias a Dios porque su petición fue contestada. Yo disfruto tanto eso. Yo digo que Dios también. A las peticiones, yo me imagino esa carita de Jesús diciendo, dámela, no te preocupes, esto está en mis manos. Y después veo esa carita de Jesús sonriéndose cuando ustedes dan las gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Y el Señor, ese corazón se enartece, se compadece tan bonito, y como veo a Dios levantándose de su trono, bendiciéndonos a nosotros. Porque sabes que Dios bendice al que lo bendice. Y Dios honra al que lo honra con gratitud. Así que qué bonito que nosotros podamos compartir todo, tanto nuestras peticiones, nuestras ansiedades. Me encanta cuando ustedes son tan honestos porque es que esa es la honestidad y yo lo he tenido que hacer. Ustedes me han escuchado triste, muy triste. Y mi tristeza ese es el problema, que no la puedo disimular en la voz. Cuando uno está triste, eso se nota hasta en el pelo. Hasta el pelo se entristece. Así que cuando ustedes se sientan desanimados y tristes, así mismo escriban, oren por mí, me siento triste, desanimado, angustiado, o alabe al Señor y diga, gloria al Señor, me siento feliz, estoy positivo, hoy estoy positivo. Mira, eso es muy bueno. Para eso estamos aquí. Estamos aquí porque unos se sienten contentos, otros tristes, otros enojados, otros preocupados, otros enfermos, otros acongojados. No importa. Esa sinceridad de nuestro corazón nos hace familia, nos hace una iglesia, porque estamos aquí para apoyarnos. Así que qué bueno que podemos hacer y sentirnos de esa manera. Hoy vamos a entrar a un tema interesante. Siempre que entro a compartir con ustedes algo de la Biblia, que el Señor me lo pone aquí en la cabeza y yo voy, que no es que no lo haya leído antes, pero es que cuando lo voy a volver a estudiar siempre aparecen cosas nuevas. Y esta es la maravilla de la Biblia, donde siempre aparecen cosas nuevas. Así que hoy tenemos un valiente que también subió una montaña. ¿Y qué montaña subió? Es un personaje que ha quedado, que pudo haber llegado a ser un personaje bíblico, óigame, tan poderoso como David. Porque yo le dije ayer que nuestro personaje de ayer, que fue David, es el personaje cuya historia desde su, ¿verdad? No es de niño, pero por lo menos desde su adolescencia, juventud, está plasmada en la Biblia hasta el día de su muerte, de la persona que más historia después de Jesús, la persona de más historia en la Biblia. De hecho, de Jesús no hay tanto. Hasta los 30, hay 18 años prácticamente de silencio en la vida de Jesús, desde los 12 hasta los 30.
Sin embargo, de David hay mucho que escribir. Sin embargo, este personaje que hoy hemos elegido para compartir de otro valiente que sube montañas es Jonatán. Jonatán, me refiero al hijo de Saúl. Ya nosotros conocimos en una de las clases que estoy dando acerca sobre el sacerdocio, descubrimos en el libro de Jueces que hay un Jonatán que era nieto de Moisés, hijo de Gersón. Pero no es ese Jonatán. Este Jonatán es el hijo de Saúl, que entiendo que el carácter, las características de este muchacho eran tan nobles y tan nobles que si no hubiese vivido bajo la sombra de su padre, de este muchacho se pudo haber escrito demasiado, cosas muy grandes, hazañas muy poderosas, porque fue un muchacho muy valiente a muy temprana edad. Incluso Jonatán tuvo la humildad de, siendo príncipe, reconoció a David como rey y le dijo: algún día tú vas a ser rey. Y yo no quiero que tú te olvides de mí. Fíjate que se supone que el trono, al igual que el sacerdocio, venía por una familia paterna. Eso era por herencia paternal. Y de la misma manera que los sacerdotes venían por Aarón, no por Moisés, y eran hermanos, pero tenía que ser por la familia de Aarón. Asimismo los reyes. Sin embargo, Dios, cuando destituyó a Saúl, los reyes iban a venir por la línea de David. Entonces fue por la cabeza de David. Y la humildad de este muchacho, sin ningún celo, porque si algo grande tuvo este niño es que su corazón no fue atacado por el peor mal que existe en el mundo, que es el celo. El celo echó a perder el cielo. El diablo se puso celoso con Cristo y quiso, ese celo lo llevó a la envidia, porque ese fue el primer celo. Se sintió que Dios le estaba quitando la oportunidad de gloria entre los ángeles cuando se hace Arcángel Miguel. Y entonces, cuando Cristo se reviste como Arcángel Miguel para estar cerca de los ángeles, sintió celos. Y ese celo lo llevó a envidiar su trono. Interesante. Y el celo es lo que ha malogrado nuestras relaciones de familia. Los hermanos entre ellos sienten celo. El esposo y la esposa sienten celo. Hay celo en el trabajo. Hay celo en la iglesia. Hay celo. La gente siente celo por las cosas. Y después ese celo le pasa a la envidia. Sin embargo, este muchacho no. Pero vamos a conocer la hazaña que hace noble a este muchacho en la mañana de hoy. Y dice así. Voy al libro de Primera de Samuel, capítulo 13, para que usted tenga un detalle, porque fíjate que lo que hace grande las historias son los detalles. Y les recalco que cuando usted vaya leyendo la Biblia, no se fije en la historia, sino en los detalles que forman el marco de la historia. Así usted va a aprender más y va a tener una percepción más profunda de la Biblia. ¿Cuál es el marco y el detalle? Aquí, capítulo 13 dice que Saúl tenía 30 años cuando empezó a reinar. Cuando había reinado 2 años sobre Israel, eligió a 3,000 hombres de Israel. 2,000 estuvieron con Saúl en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estuvieron con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y el resto del pueblo lo envió cada uno a sus tiendas. Ahora, ¿cuál es el detalle que podemos sacar de ahí? Que si Saúl comenzó a reinar a la edad de 30 años, y hace su ejército a la edad de 32, 2 años después, hace un ejército de 3,000 hombres, con los cuales 2,000 él se queda y 1,000 le da a su hijo. ¿Qué edad tenía que tener el hijo entonces? Porque si yo tengo 30 años, bueno, pues yo tengo que pensar que por lo menos si el muchacho tenga que tener pues 15, pues yo lo tuve que haber parido a los 15, es decir, que a la edad de cuando Saúl tenía 15 años, tuvo a su hijo
para que su hijo pudiera tener 17 años. En ese entonces tuvo que haber tenido su hijo. Desde 17 años es un niño todavía. ¿Y cómo a una edad tan joven? Yo estoy solamente suponiendo porque la Biblia no dice qué edad tenía Jonatán. Dice la edad de su padre. ¿Ok? Dice la edad de su padre. Si su padre tenía 30 años, cuando él se hizo... sí, porque no puedo poner a Saúl teniendo hijos a los 12 años, así que vamos a pensar que Saúl tenía 15 años cuando fue padre de Jonatán. Así que para poder darle una edad más o menos tengo que ponerle esa edad para que pudiera tener 17 años cuando tenía Saúl 32. A la edad de 17 años es una edad a la que más o menos se le calcula la edad que María tenía cuando, entre 15 a 17 años tenía María cuando se casó con José, o más bien cuando tuvo a Jesús. Eso es una edad también muy joven. Yo sé que muchas mujeres también han tenido hijos a esa edad, una edad que uno la consiente muy joven. Pero vamos a darle ese crédito de que Jonatán tenía que entre 15 y 17 años cuando su padre le da un ejército de 1000 hombres. Y ahí el capítulo 13 habla acerca de que incluso dice que Jonatán derrotó la guarnición de los filisteos que estaba en el collado y los filisteos se enteraron. Es decir, que este muchacho hizo un acto muy heroico con esos 1000 hombres que él tuvo. Y dice entonces que Saúl dice que los filisteos se enteraron y Saúl hizo tocar trompeta por todo el país diciendo, oiga los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía que Saúl derrotó la guarnición de los filisteos. Realmente no fue Saúl, fue su hijo quien la derrotó, pero obviamente que la gloria se le iba a dar al padre. Y ahí comienza a hablar de que los filisteos entonces decidieron reunirse para atacar. Cuando supieron que le habían atacado una guarnición, entonces se juntó todo el ejército y ahí está la historia cuando Saúl pide la bendición de Dios y estaba esperando que Samuel llegara para que hiciera un sacrificio para que Jehová fuera con ellos a esa batalla, porque al unirse todos los filisteos ya era desigual, porque eran innumerables el ejército de los filisteos en comparación con los 2000 que tenía Saúl y los 1000 que tenía Jonatán. Y ahí está un pecado terrible que le costó el reino, porque cuando vio Saúl que Samuel no llegaba para hacer el sacrificio, él hace el sacrificio. Y es interesante que detalles de la vida que a veces uno piensa que no son importantes, como errores, y errores de un valor espiritual, porque el error no fue militar. El error de Saúl no fue militar, fue un error espiritual. Y déjeme decirle que eso trae a veces consecuencias en la vida. Y leo del versículo 13, del capítulo 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, neciamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor que tu Dios te había ordenado. Él hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será durable. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón para que sea príncipe de su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Y déjeme decirle, todavía a esta parte de la historia, Samuel hace una profecía y todavía Dios no le había dado a él la oportunidad. Bueno, sí, ya había tenido la oportunidad, entiendo de que le había dado la oportunidad. Y cuando Dios le dice a Samuel que ungiera a David en el capítulo 16, es decir, todavía Samuel no sabía que Dios había elegido un hijo de Isaí. Es decir, que aquí cuando Samuel le habla a Saúl, todavía él no tenía el conocimiento de que Dios
había elegido a David en su corazón para que fuera rey. Sin embargo, aquí lo profetiza Samuel y le dice, el Señor se ha buscado un hombre según su corazón, y es lo que más tarde se dice de David, que era un hombre según el corazón de Dios, para que sea príncipe por su pueblo. Es decir, que está haciendo una profecía sin saber en quién se iba a cumplir. Y entonces otro detalle que quiero decir es que en el versículo 16 explica cuál era la condición, cómo era el armamento o la escasez de armamento que había en ese tiempo cuando Saúl es rey. Recuerda que Saúl se hace el primer rey de Israel saliendo de la época de los jueces, donde todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Y no había ejércitos ni nada, sino que eran anterior a Saúl, eran jueces que se levantaban. Pero mire este detalle, pero un detalle muy interesante. Entonces Saúl, Jonatán y el pueblo que estaba con ellos se quedaron en Gaba de Benjamín, y los filisteos estaban acampando en Micmax. Y salieron en correría 3 escuadrones filisteos. Un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, otro escuadrón marchó hacia Betel Herón, y el tercer hacia la región que mira hacia el valle de Seboín, hacia el desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada ni lanza. Los de Israel descendían a los filisteos para afilar su reja, su asadón, su hacha o su hoz. El precio, aquí lo dice, hasta este detalle dice que el precio era 2/3 de siclo para afilar una reja o asadones, 1/3 para afilar la hacha o componer aguijadas. Así que el día de la batalla no había más espada ni lanza que la de Saúl y su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos avanzaba hacia el paso de Micmas. Esto es el detalle que yo quiero que ustedes tengan en esta hazaña que yo voy a compartir con ustedes de este jovencito. Número 1, tenía poca edad. Estaba a cargo solamente de 1000 hombres. Y de esos 1000 hombres, la única persona que tenía espada era él. Porque los filisteos eran los que tenían los herreros. Y solamente se les permitía afilar lo que eran las hachas, los asadones, todo lo que ellos podían trabajar para la agricultura. Los únicos que tenían espada y lanza era Saúl y su hijo Jonatán. Usted se puede imaginar ir a una guerra donde todo el mundo tiene que ir a buscar el hacha o la asada o los asadones o la hoz con la que se segaba. Esas eran las herramientas que el ejército tenía. Espada y lanza, solo Jonatán y su papá. Entonces, ahora quiero compartir con ustedes esta hazaña que hace un joven. Y usted va a notar que en cada historia venimos destacando algo de alguien. Y ayer cuando destacamos de David fue en su juventud, que lo único que tenía era una onda. Y aunque todo el mundo tenía una opinión diferente, que ese fue el tema de ayer, como todo el mundo puede tener una opinión distinta de ti, pero a ti lo que te tiene que preocupar es lo que Dios opina de ti. Y que cuando Dios te pide que hagas algo, hazlo con lo que tienes en tu mano y no trates de hacer las cosas como otros lo hacen. Y esa fue la sabiduría que tuvo David cuando pudo identificar que él no podía utilizar ni la espada ni la ropa de Saúl para ir a una batalla, porque tú tienes que hacer las cosas con lo que tú sabes manejar. Y hay gente que quiere hacer las cosas como otro las hace. Deje que cada cual haga las cosas a su manera, ¿verdad? Con lo que tiene en mano. Jonatán era el único que tenía una espada y sabía que su ejército lo único que tenía era herramientas de labrar la tierra. Y dice el capítulo 14 que un día Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a un joven escudero. Si dice que era joven escudero, entonces era más joven que él. No era que era mayor que él. Si él tenía que tener como 17 años, pues asumo que su joven escudero, que tenía que tener entre los 12 y los 15 años, que era la edad
juvenil, cuando la Biblia habla de Samuel, que era el joven Samuel, Samuel tenía entonces entre 12 a 15 años. Y dice a su joven escudero, ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está del otro lado. Pero no se lo dijo a su padre. Aquí hay otro detalle. Se va solo con su escudero. Saúl estaba en el extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Micmas, y estaban con él como 600 hombres. Ahías, este es otro detalle que yo quiero que tú conozcas, aquellos que están haciendo la clase de la noche. Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod, pero el pueblo no supo que Jonatán se había ido. Este Ahías, yo quiero que le pongas un círculo en tu Biblia y yo te voy a decir, ¿se acuerdan voy a ir en el último nombre que le dice ahí, que es Elí? Elí era el sacerdote que cuidó a Samuel. Fines es uno de los hijos de Elí que murió en la batalla. Icabob fue el hijo que parió la esposa de él cuando llegaron con la noticia de que habían muerto los hijos y el arca había sido capturada por los filisteos. Allí en la entrada del templo o del santuario estaba sentado Elí y al lado estaba la esposa de Icabob que estaba para dar a luz. Y cuando dan la noticia, Elí cae para atrás y se ennuca. Ella le da dolores de parto y comienza a parir, pero ella muere y da a ese hijo que se llama Icabob. A todos los que les gusta la historia, les estoy poniendo su mente en el carril para que entiendan de dónde viene Ahías. Icabob tuvo un hermano que se llamaba Ahitob, que era su hermano mayor, y Ahitob tuvo ese hijo Ahías, es decir, que Ahías era sobrino de Icabob. ¿Me siguieron? ¿Ok? En la historia, ese muchacho había ido a la guerra con un efod. Estaba vestido de sacerdote. Interesante. Pero él no estaba con Jonatán. Él se había quedado con Saúl y nadie sabía. Y la pregunta es, ¿por qué injertan a Ahías en esta historia para dar a entender de que Ahías llevaba efod? Porque era la manera donde se aseguraba y se garantizaba la presencia de Dios. O se llevaba el arca o un sacerdote iba a la batalla, porque era la manera de que la presencia de Dios estaba con él. Pero este Ahías no fue con Jonatán, porque nadie sabía a dónde se había ido Jonatán. Dice, entre los pasos por donde Jonatán procuraba llegar a la guarnición filistea, había un peñasco agudo de un lado y del otro. Hasta dice el nombre de los dos peñascos. Uno se llamaba Bosés y el otro se llamaba Sene. Esto es interesante cuando la Biblia da los nombres de los montes porque, bueno, ¿para qué darlo? Y eso yo solo voy a dejar a ustedes para que ustedes lo estudien. Porque es bueno que ustedes tomen un maná y aprendan a desmenuzar ese maná. ¿Por qué la Biblia presenta el nombre de esos dos peñascos? Y deberían buscarlo en el mapa. En un mapa para que ustedes vean en qué situación tan difícil y escalofriante se mete este muchachito para honrar el nombre de Dios. Porque esto fue una hazaña, esta hazaña que hace Jonatán no tiene manera de explicarse. Cuando ustedes encuentren dónde estaba Bosés y Sene, en qué peñasco, un peñasco agudo, dice, un peñasco situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur de Gabaa. Jonatán dijo a su escudero, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obre algo por nosotros. ¿Por qué dice ese quizás? Porque él no andaba con Ahías.
Él no andaba con Ahías. Él entendía que la presencia de Dios estaba con su padre porque Ahías se había quedado con él y él no tenía el efod ni cargaba con la persona que tenía el efod. En su juventud él pensó que él se iba a arriesgar a hacer una hazaña por una sola cosa. Y es lo que sigue este versículo. Él dice, quizás el Señor obre algo por nosotros. Porque una cosa él sabía en su juventud. Aún teniendo un padre que no era muy espiritual y que había pecado, y él supo, y él vio cuando su padre hizo el sacrificio y se adelantó a la presencia de Samuel. No te adelantes a los tiempos de Dios a hacer las cosas a tu manera. Pero este joven, aún sabiendo que su papá había errado, dice, porque el Señor no es difícil, porque para el Señor no le es difícil salvar con muchos o con pocos. Wow. Dice que él tenía una fe de que Dios sabía que Dios podía salvar o con muchos o con pocos. Su escudero le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Yo estoy contigo a tu voluntad. No había nada más. Este muchacho se tuvo que someter a la fe de este otro joven. Y Jonatán agregó, pasaremos a los hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si nos dicen, subid, entonces subiremos porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal. Y yo quiero decirte que a mí me llama la atención esto porque si hay dos cosas que yo aprendí de esta historia de Jonatán hace años, al igual que la de Gedeón, que ambos eran jóvenes. Cuando uno es joven y no quiere cometer errores, y esto es importante, porque hay jóvenes que dicen, bueno, de errores se vive, de los errores se aprende. Bueno, eso es cierto. Todos nosotros que somos un poquito más adultos, hemos aprendido correctamente eso, que de los errores se aprende, pero se aprende tan duro y con tantas lágrimas que hubiésemos después preferido haber aprendido esto de otra manera. Es que los jóvenes que no quieren cometer errores, como los adultos que no queremos cometer errores y repetir los errores del pasado, pedimos señales a Dios. Lo hizo Eliezer, que era joven también y no quería cometer errores escogiendo la esposa para Isaac. Lo hizo Gedeón cuando quería asegurarse de que Dios iba a estar con él en la batalla contra los madianitas y puso la señal del vellón. Si el vellón se llenaba de agua y la tierra seca, era porque Dios estaba con él. Así Dios lo cumplió. Bueno, pues ni se conformó y dijo, bueno, Señor, ok, gracias, pero confírmemelo otra vez, ahora al revés, que ahora la tierra esté mojada y el vellón seco. Entonces, fíjate que Dios se somete a las pruebas, a las señales que uno a veces le pone para uno confirmar que uno está en el camino correcto, tomando la decisión correcta. Y aquí lo volvemos a ver con este joven. Este joven no tenía nadie que lo aconsejara, no tenía un sacerdote para preguntarle. Tenía su escudero y el escudero dependía de él. Entonces, ¿de quién iba a depender este joven ahora? Es cuando tú no tienes a quién depender y tú tienes que depender de Dios. Y yo veo esta fe tan grande de Jonatán que comenzó a demostrar esa cordura, esa disciplina de buscar a Dios ante decisiones grandes y arriesgadas. Y este es un muchacho que se salió de su zona de confort. ¿Qué hace un muchacho con su escudero haciendo el trabajo que le corresponde a su padre? O sea, él ganó la primera guarnición y le dieron el crédito a su papá. Y ahora él va a la segunda guarnición filistea y dice esto. Él le dijo, si ellos dicen que subamos, subimos. Si ellos dicen, nosotros vamos allá, aquí los esperamos. Y él dijo, y esta será la señal. Se mostraron pues los dos a la guarnición de los filisteos y los filisteos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición le dijeron a Jonatán y a su escudero, suban y nosotros
les contaremos algo. Que eso es como decir, venga, suben que les vamos a contar algo, como si fuera una emboscada. Entonces Jonatán dijo a su escudero, sube tras mí, que el Señor los ha entregado en manos de Israel. Cuando dice suban, ¿ustedes creen por dónde estaban subiendo estos muchachos? Estos muchachos estaban subiendo entre medio de esos peñascos. Estaban haciendo un rock climbing. Un rock climbing de esos de ahí trepándose, si no tienen soga, no tienen nada. Esos muchachos van subiendo por ese peñasco que estaba, ese peñasco agudo. Allí estaba la guarnición. Y esos muchachos van subiendo ese peñasco, se encuentran con la guarnición y dice, ven, suban, que nosotros le vamos a contar algo. Cuando ese muchacho le dice, tú, ¿qué valor? En vez si era el escudero, se supone que el escudero fuera delante de él. Y este muchacho dice al escudero, no, tú ve tras de mí. ¿Quién tenía la espada? Jonatán. Y dice ahí, y los hombres, muy bien, le dice, sube detrás de mí que el Señor los ha entregado en las manos de Israel. Jonatán subió trepando con sus manos y sus pies, y tras él su escudero. Y los que caían ante Jonatán, su escudero iba tras él y los mataba. Esta fue la primera matanza en la que Jonatán y su escudero mataron unos 20 hombres en el espacio de media yugada, es decir, 1/5 de hectárea. Hasta ese detalle dice allí que ellos mataron a 20 hombres allí en un espacio de trepando por una montaña. Fíjate que entonces dice aquí, entonces cundió el pánico en todo el ejército filisteo, en la guarnición. Ese acto de haber destruido a 20 filisteos subiendo nada más por un peñasco y mientras uno le daba, el otro lo remataba, cundió el pánico en todo el ejército filisteo de la guarnición y entre los que habían ido de correrías. Y la tierra tembló. Fue un pánico enviado por Dios. Los centinelas de Saúl vieron que desde Gabaa de Benjamín, que la multitud estaba turbada, que iban de un lado a otro y se iban deshaciendo. Entonces Saúl dijo al pueblo que tenía, pasad y revista y ved quién de los nuestros ha ido. Y pasaron revista y hallaron que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías, que está ahí el muchacho, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los israelitas. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto entre los filisteos aumentaba en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Saúl, junto a todo el pueblo que estaba con él, fueron hasta el lugar de la batalla y vieron que la espada de cada uno se había vuelto contra su compañero y la mortandad era grande. Y los hebreos que habían estado con los filisteos y habían tenido con ellos al campamento, se pusieron de parte de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y dice en el versículo 23, así el Señor salvó a Israel aquel día y la batalla llegó hasta Betabem. ¿Qué quiero resaltar hoy para ti y para mí con esta historia? Que habrá días que tendremos que enfrentar batallas como ejércitos, juntos, como familia, como iglesia, como hermanos, como pueblo de Dios. Habrá batallas que enfrentaremos juntos. Pero habrá batallas que tendremos que enfrentar solos. Y no tendremos ni a papá que nos cuide, ni a Ahías para que sea la presencia visible de Dios. Habrá batallas, familia, que nosotros tendremos que entender que Dios gana batallas con muchos o con pocos. Habrá batallas en las que tú y Dios serán mayoría.
Y no olvides eso. Y habrá momentos en que el Señor verá bien hacerte pasar por ese valle de soledad para enfrentar batallas en peñascos, en las que tendrás gente menores que tú a los que tengas que proteger. Sin embargo, cuando tú tengas duda si el Señor está contigo, yo te invito a que tú pongas una prueba. ¿Y sabes qué? El Señor sabe contestar las pruebas que nosotros le podemos despedir en tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda, en tiempos en los que nosotros necesitamos tener la seguridad de que Dios está con nosotros, en tiempos cuando nosotros no queremos errar en nuestras decisiones. Señores, nosotros tenemos que tener miedo a errar. Hay errores que lo vamos a cometer por ignorancia, no teníamos el conocimiento, no teníamos las herramientas. Pero familia, no es necesario errar a conciencia para aprender una lección. Como yo le dije a mis hijos en estos días, ustedes saben que nosotros llegamos a ser cantaleteros y le caemos arriba a nuestros hijos repitiendo las cosas. Y yo, como les dije, miren, habrá cosas cuando los hijos decidan no aprender las cosas de sus padres, la vida se va a convertir en ese maestro que se les va a enseñar. Pero ¿de qué manera? Porque la vida no tiene quizás el amor y la misericordia que pueda tener un padre para enseñarle algo a un hijo. Pero recuerda que papá, que lo que tus hijos no van a aprender de ti, lo van a aprender de la vida. Y la vida no tendrá misericordia. Pero no te enojes con la vida cuando le enseñe a tus hijos lo que necesitaban aprender. Porque o tú no se lo enseñaste o ellos no quisieron aprenderlo de ti. Y a los jóvenes que me están escuchando, prefiera tú aprender algo de un consejo de tu padre antes que la vida te lo enseñe, porque la vida no tiene misericordia a la hora de aplicar un conocimiento. Pero yo quiero decirte que Dios también tiene jóvenes valientes como Jonatán, que no teniendo un sabio consejo de su padre, ni teniendo quizás un sacerdote cerca, ¿verdad? O un líder espiritual cerca para preguntarle, aprendió a preguntarle a Dios y a pedirle pruebas. Y es algo que tú también debes aprender, a reconocer que Dios sí escucha. Y Dios puede librarnos con pocos o con muchos. Habrá momentos donde no podremos escribir en ninguna parte, por favor, oren por mí. No, será el momento en que tú le tendrás que decir a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Y cuando llegue ese momento, no importa cuán difícil sea esa elevada colina que tengas que subir con tus manos y tus pies, y no importa cuán recia pueden ser tus enemigos al otro lado, si tú has hecho un pacto con Dios, síguelo. Sé fiel a esa palabra. Sé fiel a esa señal. Y no te preocupes, Dios estará contigo. Impresionante esto que solamente Jonatán tuvo que tocar 20 vidas. Las demás las tocó Dios. Quien desbarató el ejército de la guarnición fue Dios. Jonatán tuvo que probar su valor y su confianza en Dios con 20 hombres. Y después Dios le dijo, quédate aquí tranquilo y mira cómo yo peleo tu batalla. Cuando llegó Saúl a ver qué había pasado, por qué había tanto escándalo en la tierra de los filisteos, encontraron de que ellos mismos se habían dado muerte. Así son los enemigos, mueren solos. Son tan malos que se matan a sí mismos. Y nosotros no podemos temer a la maldad del diablo sobre nosotros, a cualquier cosa que el diablo pueda poner ante tu vida. No, no temas. Dios sabe librar con pocos o con muchos, con grandes o con pequeños, con jóvenes o con ancianos. Dios sabe bendecir a los niños.
Cada historia tiene un valiente en un área distinta. Porque nosotros llevamos todas esas áreas dentro de nosotros mismos. Así que hoy agradecemos al Señor y oramos para que no importa si tengas que enfrentar una batalla solo. Hay mujeres que tendrán que enfrentar batallas solas y tienen que ir delante para proteger a sus hijos detrás. Y piensan, ¿y dónde están mis padres para que me ayuden? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde está mi pastor? Créelo que Dios está contigo. Y aunque tengas que trepar esa montaña con manos y pies, aunque haya una sola espada, Dios sabe dar victoria al que en Él confía. Así que vamos adelante, familia. Vamos por más. Puede ser que en esta subida de montaña comiencen las cosas a ponerse más difíciles. No sientas miedo. No te preocupes. Dios está delante de nosotros. Pero Dios no va a hacer el trabajo que te corresponde a ti. Dios hará la parte imposible. Lo posible nos toca a nosotros. Y si Jonatán pudo subir con sus manos y sus pies ese peñasco tan joven, tú también y yo también podemos hacerlo. Habrá parte de esta montaña que tú dirás, oh Señor, hasta aquí llegué yo. No. No. Aquí se probará tu fe. Eso es todo. Cuando tú veas la división y lo rocoso y lo agudo de este peñasco, recuerda que allá nos está esperando la gloria que vamos a ver de Dios. Así que no te rindas. Señor, en esta hora entregamos los desafíos que van a estar posiblemente delante de nosotros. Otros quizás ya lo están viviendo. Que no tema ninguno de nuestros corazones. Oh Señor, recuérdanos una y otra vez la valentía de Jonatán, que siendo joven descubrió que Dios salva con muchos y con pocos. Que no importa cuán difícil sea la senda a subir, tú estarás con nosotros. Que nuestras batallas no son nuestras, que son tuyas, pero que tú estás dispuesto, Señor, a ponernos a prueba, a ver si tenemos el valor de ir por más. Gracias, Padre. Gracias. Porque ante los retos difíciles, tú nos extiendes la mano y nos dices, ven, yo estoy contigo. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios. Y estaré contigo hasta el fin del mundo. Que así sea, Señor. Amén y amén. Recuerda, familia, vamos por más. No te rindas. No me digas lo que algunos me dijeron en el monte, cuando estábamos subiendo el monte Sinaí. Hermana, no voy a subir porque yo creo que no puedo. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te lo estoy advirtiendo. Hay momentos en que la montaña se pondrá pesada. Y tú mirarás ese peñasco y tú dices, yo no tengo las fuerzas en las manos para aguantarme. No tengo las fuerzas en los pies para trepar. Vamos. Esto no depende de tus energías. Depende de las energías que tú creas que Dios te da. Así que pongamos nuestra confianza. Recuerda que mañana a las 5 de la mañana, familia. A las 5 de la mañana nos conectamos unos con otros. Voy a estar subiéndolo, recordándolo que mañana a las 5 de la mañana nos estamos conectando. Dios te bendiga, tengas un hermoso comienzo de semana y muchas bendiciones para todos.